Hola a todos, buenos días. Bienvenidos a esta Academia de Contratistas de Schneider Electric. Tenemos el gusto el día de hoy de presentarles a ustedes nuestro tablero de distribución QED2. En el slide que están viendo aparecen unos códigos QR en los cuales les invitamos a registrarse a nuestro portal de contratistas en el caso de que aún no estén registrados. Ahí hay mucha información importante, nuevas actualizaciones de oferta, nuevas presentaciones. Entonces, los invito a registrarse para tener al día toda la información en cuanto a distribución eléctrica se refiere. El día de hoy estaremos viendo nuestros tableros de distribución en baja tensión QED2 enfocados hacia instalaciones comerciales e industriales. Antes que nada, mi nombre es Ángel Iván Villar y soy el responsable de los tableros de baja tensión de Schneider Electric, incluyendo el tablero QED2, del cual estaremos hablando el día de hoy. Bueno, ¿dónde se ubica el tablero QED2? En una instalación eléctrica, pues bueno, dependerá de la configuración, pero lo más típico que tenemos en este tipo de edificaciones es una cometida en media tensión con un SM6, pasando después hacia un transformador, que normalmente en nuestra oferta es el transformador trial, para ir de media tensión a baja tensión, y el QED2, ahí es en donde se ubica. Muchas veces en sus instalaciones, aquí es donde lo podemos localizar. Entonces, en esta serie en todos estos entrenamientos en la Academia de Contratistas, hemos visto este tipo de soluciones. Entonces, reitero esto, tanto el tablero SM6 como el trial, ya lo hemos visto en las semanas anteriores. Entonces, los invito, ya en el portal del PRM se encuentran los videos de estas presentaciones. Si ustedes no pudieron asistir a ellas, con gusto pueden acceder en cualquier momento para estar actualizados sobre esta oferta. Entonces, el día de hoy estaremos hablando del tablero QED2, que se ubica en esta parte de la instalación. Sin embargo, también pueden ver el resto de nuestro portafolio, el cual iremos viendo durante toda estas sesiones que tenemos a lo largo de estos siguientes meses, donde estarían tanto martes y jueves teniendo estos entrenamientos de los diferentes equipos. El día de hoy estamos hablando del QED2, que bueno, si lo vemos ya dentro de la instalación, normalmente estaría la cometida, el transformador y de ahí enseguida el tablero de distribución QED2. El tablero QED2 es un tablero que nos permite estar en diferentes tipos de aplicaciones, tanto en parte industrial como comercial, para en una industria con baja especificación, media especificación o alta especificación. Siendo una baja especificación, pues a lo mejor un edificio pequeño, un hotel, en donde pues no se requiere de tantas características para tener en la instalación, simplemente requieren de un lugar seguro y confiable. Una especificación intermedia, por ejemplo, pudiera ser a lo mejor un edificio comercial o edificio de usos múltiples, en donde el usuario empieza a requerir ciertas características en cuanto a coordinación de protecciones, en cuanto a monitoreo, saber lo que está sucediendo con sus activos para poder tomar decisiones. Entonces es una especificación intermedia. O bien también podemos dar soluciones de una alta especificación en donde podemos tener temas de comunicación en todos nuestros dispositivos, tanto en los medidores como en los interruptores, y esto aplicaría a lo mejor en industrias donde es un poco más demandante el saber lo que está sucediendo en los activos y en tiempo real para poder tomar una mejor decisión en cuanto a los paros, a reemplazos de equipos, saber el estado, las condiciones de los mismos, porque lógicamente todo esto deriva en problemas en la instalación eléctrica. Entonces, nosotros como Schneider Electric, con el tablero QED2, podemos adaptarnos a cualquier necesidad. Dentro de las características generales del tablero QED2 está, en cuanto a su corriente, su capacidad, como estándar lo tenemos disponible hasta 5,000 amperes
y como opción especial podemos llegar hasta 6.000 amperes, ya que tenemos interruptores que llegan a esta capacidad. En cuanto al voltaje de operación, pues bueno, la tensión homologada aquí en México está hasta 480 volts, aunque el tablero está probado hasta 600 volts. Ajá. En cuanto a normativas, cumplimos las normativas tanto nacionales como internacionales. El tema de normativas nacionales, la norma oficial mexicana. En cuanto a las normas internacionales, la UL 891. Entonces, podemos tener esa seguridad de que nuestro equipo es un equipo robusto, avalado tanto nacional como internacionalmente. En cuanto a capacidad de cortocircuito, el tablero QD2 soporta hasta 150 kiloamperes en su estructura y en los interruptores, lo cual habla de un equipo muy robusto que va a dar la garantía en nuestra instalación eléctrica. En cuanto a envolventes, pues tenemos la posibilidad de un uso interior, un NEMA 1, o uso exterior para cuando tenemos que soporte lluvia, que sería un NEMA 3R. Opcionalmente podemos tener aplicaciones con filtros o gaskets para que en ambientes donde tenemos un poco más de polvo no entre tanto esta contaminación hacia el interior de nuestro envolvente, lo que en ocasiones se conoce como NEMA 1A, a través de este tipo de aplicaciones. El color estándar es gris ANSI 49, aunque tenemos opciones de diferentes colores dependiendo de las características que ustedes necesiten en su instalación. En cuanto a aplicaciones, pues veíamos anteriormente en el diagrama unifilar y en la parte del edificio en donde se encuentra ubicado el tablero, ya que este tablero puede ser un tablero de distribución general o subgeneral, dependiendo el tipo de acometida que tengamos, ya sea la acometida en media tensión o bien la acometida en baja tensión, ¿no? Si fuese el caso. Aunque lo más común en este tipo de aplicaciones de edificios pequeños medianos es tenerlo en la acometida en media tensión, ¿no? Con el SM6. Ajá, ¿y qué ventajas tiene este tablero? Pues bueno, este tablero seguramente muchos de ustedes habrán escuchado o habrán utilizado el tablero QD-Logic. Pues bien, el QD2 es la evolución del QD-Logic. El QD2 es el tablero de distribución en baja tensión de Schneider Electric que nos permite tener el mismo tipo de interruptores. Por eso es que les comento, es una evolución. Ajá, mantenemos es una estructura similar, ajá, con mejores características, brindando características en cuanto a certificación internacional, hablando de UL, del NOM. Otro punto también importante, tenemos certificación sísmica para este equipo. Ajá, entonces, por eso es que lo vemos como una evolución. En este tipo de tablero podemos seguir teniendo interruptores de potencia o interruptores Masterpack en su versión MTZ o interruptores de caja moldeada, que sería ya sea en montaje individual, como en la imagen de la derecha, sería la sección intermedia, que sería un interruptor marco R o puede ser marco P, que esté en un cubículo independiente, o bien en un montaje en grupo, que es lo que conocemos tradicionalmente como un método de conexión I-Line. Ajá, el método de conexión I-Line pues nos da la ventaja de poder instalar de una forma muy sencilla el interruptor, sin problemas de tener instalaciones complejas o alguna configuración inadecuada. Con el simple uso de un desarmador podemos instalar el interruptor, ya que las barras, si ven el corte transversal en la imagen que se muestra a la derecha, está en orden de fases A, B, C, de acuerdo a lo que se especifica. Entonces, de esa forma podemos garantizar una conexión rápida y segura. Ajá. Todo esto con el fin de reducir los espacios, optimizar el área que vamos a utilizar en nuestro tablero y con las posibilidades de tener herramientas digitales, que vamos a ver posteriormente. Dentro de la oferta de secciones, la principal es el tipo de sección que usamos normalmente como acometida. Las secciones tipo principal pueden tener interruptores de caja moldeada, llámese un marco P
un marco R, o podemos tener el marco P hasta 1200, marco R hasta 2500 amperes, y en cuestiones de Master Pack podemos tener opción hasta 6000 amperes. Ajá. En el caso de los marcos pequeños, 800, 1600, 3000, llegaría a utilizar una sección de 36 de frente. Cuando empezamos a incrementar la capacidad del interruptor, puede crecer a 42 pulgadas de frente, o bien podemos llegar hasta 48 pulgadas de frente, dependiendo del tipo de interruptor o la capacidad que tengamos en la instalación. Esta es la sección tipo principal. Otra sección muy común es una sección de enlace. La sección de enlace lo que nos permite es tener una conexión entre dos barras, llamémosle un bus A y un bus B, tener una interconexión entre eso para un esquema que normalmente conocemos como principal, enlace principal, que es el más, digamos, la aplicación más común de este tipo de sección, donde nos permite tener dos acometidas y poder interconectar en el caso de que alguna de estas falle o se le requiera dar algún mantenimiento, poder tener una mejor continuidad de servicio. Otra sección que nos permite optimizar espacios y reducir es la principal enlace. La principal enlace es una mezcla de los dos tipos de secciones anteriores que les acabo de mencionar, en la cual podemos tener las dos aplicaciones en una sola sección. Esta sección puede ser de 36 o 42 pulgadas de frente y puede llegar hasta 3200 amperes. Dependiendo de la capacidad de corriente de los interruptores, es que podemos tener diferentes dimensiones. Algo importante en este tipo de sección es que está disponible solamente para interruptores removibles. En este tipo de aplicaciones de principal enlace principal, es recomendable utilizar un dispositivo removible porque necesitamos tener justamente el poder reemplazar o poder reaccionar rápidamente en nuestra instalación para tener un suministro de energía rápido y constante. Entonces, esta es la sección principal enlace, que está disponible hasta 3200 amperes. La sección de alimentadores o sección tipo feeder es una sección que nos permite tener interruptores en montaje individual, desde 2 hasta 4 interruptores. En el caso de 2 interruptores, aplica para interruptores de caja moldeada, ya sea un marco P o un marco R. Este tipo de interruptores, ahorita van a ver unas imágenes, tienen las conexiones en la parte superior e inferior de nuestro tablero, lo cual nos necesita una trayectoria de barras diferente, que ocupa un poquito más de espacio. Por eso es que la limitante es tener solamente 2 interruptores en esta sección. Otras opciones que podemos tener es interruptores de potencia o interruptores Master Pack. En esta versión podemos tener hasta 4 dispositivos en una misma sección, siendo, por ejemplo, la que está en medio de estas secciones de alimentadores de 30 pulgadas de frente, donde el bus vertical puede llegar hasta una corriente de 3200 amperes. ¿Qué significa esto? Que los interruptores, la suma de las corrientes de los interruptores instalados dentro de esta misma sección no debe de sobrepasar de los 3200 amperes. Otra opción que tenemos, que está disponible en frentes de 36 o 42 pulgadas, es la misma sección para interruptores de potencia, interruptores Master Pack MTZ, en el cual el bus vertical puede llegar hasta los 5000 amperes. Aquí podemos tener más interruptores, que tenga más capacidad. Lógicamente la sección se hace un poco más ancha, sin embargo nos permite tener mayor densidad en cuanto a dispositivos y poder optimizar el espacio disponible en nuestra instalación. Este tipo de secciones que les acabo de describir son secciones donde está interruptores en montaje individual. Es decir, cada interruptor tiene su propio espacio para hacer la conexión. Otro tipo de secciones es la sección tipo combinación.
Esta sección tipo combinación es una mezcla, es en la parte superior, en el caso de los interruptores Master Pack, tiene un montaje individual. En el caso de esta sección tipo combinación también puede ser con interruptor principal tipo P o R, el cual puede estar en la parte superior o inferior, dependiendo del tipo de acometida que se tenga. Y dentro de la misma sección podemos tener interruptores derivados. Entonces, esto nos permite tener en una sola sección algún arreglo con un espacio reducido. En lugar de tener una sección principal dedicada para nada más la acometida, podemos tener también los derivados. Esta solución nos permite optimizar espacios y sobre todo hablando de edificios pequeños y medianos, donde el área es limitada y donde necesitamos optimizar estos espacios y reducirlos a lo máximo. Entonces, la sección tipo combinación nos permite tener esta reducción de espacios. En el caso de la sección combinación con interruptores Master Pack MTZ, es una sección de doble columna. Podemos tener hasta 22 circuitos. En el caso de la sección combinación con interruptor caja moldeada marco P o marco R, puede ser de una columna o de doble columna. Aquí lo máximo hasta 16 circuitos. Como ven, el espacio en donde se montan los interruptores es un poco más compacto. 16 circuitos serían el escenario de doble columna. Esta sección tipo combinación está disponible hasta 2000 amperes. Y puede ser tanto con interruptores de caja moldeada marco P o R o con interruptores de potencia Master Pack MTZ. Llegando a secciones donde está un montaje en grupo, tenemos las secciones tipo distribución. Este tipo de secciones de distribución es muy común para las cargas derivadas. De hecho, en una instalación eléctrica lo más común es tener de este tipo hablando de edificios pequeños y medianos, es más común tener este tipo de interruptores de caja moldeada para distribuir la energía a las diferentes áreas de nuestra instalación. La sección de distribución tenemos en 3 versiones. La versión de una columna y versiones de doble columna. En ambas tipos de versiones, este tipo de sección crece su capacidad hasta en una barra de hasta 3000 amperes. Entonces, en una sección de una columna podemos tener una densidad de 3000 amperes, al igual que el de doble columna. Lo que va a variar en el caso del de doble columna es que la sección de doble columna de 3000 amperes va a ser más ancha, 54 pulgadas de frente, mientras que la sección de doble columna puede ser de 48 pulgadas, 42 pulgadas, mientras que la sección de una columna puede ser de 36 pulgadas. Entonces, estos tipos de secciones pues, nos permiten tener todos estos derivados. Otra sección que es importante y en muchas ocasiones necesaria es la sección tipo auxiliar. La sección tipo auxiliar lo que nos permite, o de transición, nos permite tener espacio adicional para montaje de equipo de control o de instrumentación, o una transición o una trayectoria de barras especial para acoplarnos a otro tablero o a otro equipo, llámese un transformador o algún CCM o algún tablero existente, que el bus horizontal o el bus al que se haya que conectar no sea igual que el de nuestra sección de tablero QD2. Entonces, esta sección nos permite hacer ese cambio de barras. Dependiendo de la capacidad, si llegamos a tener barras dentro de la sección, puede variar el frente de la misma, yendo desde 24 hasta 48 barras, hasta 48 pulgadas, dependiendo de la capacidad de las barras que tiene dentro de la sección. Adicionalmente, nos permite tener espacio disponible para poder instalar. Entonces, bueno, estoy viendo aquí ahorita que nos están haciendo algunas preguntas importantes en cuanto a los tipos de estas secciones. Una de las preguntas dice, ¿la sección de combinación puede ser principal arriba o abajo?
La sección tipo combinación, cuando es el interruptor tipo master pack, siempre va en la parte superior. Llámese una cometida superior o una cometida inferior, el interruptor siempre va a estar en la parte superior. En el escenario de una sección tipo combinación con interruptores de caja moldeada, marco P o R, dependiendo de la cometida es donde va a estar la posición del interruptor. Es decir, esta imagen que estamos mostrando sería una cometida tipo inferior. Cuando fuera una cometida tipo superior, el interruptor estaría en la parte de arriba. Piden fotos, ahorita no podemos, en el portal de PRM hay fotos en los que se pueden tener mayor información a detalle de este tipo de secciones. Están los catálogos, en donde pueden tener mayor detalle. Entonces, bueno, continuamos ahorita. Si siguen habiendo más preguntas, las estamos leyendo. También mi compañero Roberto está atendiendo algunas de estas en cuanto a interruptores. Ahorita estoy hablando un poquito más desde el punto de vista de las estructuras. Continuando, una vez identificadas las tipos de secciones que podemos tener, si se fijan son varias secciones, pero a la vez es una oferta optimizada que nos permite tener una gran cantidad de aplicaciones o distribución de interruptores para poder optimizar espacios. Entonces, con esto podemos tener pues un arreglo optimizado, además de que contamos con nuestro equipo de ingeniería que en algún escenario o a una aplicación crítica podemos adaptarnos de acuerdo al tipo de instalación que nosotros necesitemos. Otro tipo de dispositivos que pueden estar instalados en el tablero QD2, ya hablamos primeramente de los interruptores, tanto los interruptores de potencia Master Pack, que vimos que pueden ser utilizados como interruptores principales o interruptores derivados, los interruptores de caja moldeada, que puede ser con el sistema de conexión I-Line o montaje individual en algunos escenarios, los cuales nos ayudan a tener interruptores derivados, y también todos estos interruptores tienen la posibilidad de tener unidades de protección MicroLogic. Dependiendo de la versión y el tamaño del interruptor, podemos variar y tener una unidad MicroLogic de acuerdo al tipo de interruptor. Esto ahorita lo vamos a ver. Hay una gran variedad y, como les decía en un inicio, el tablero QD2 nos permite adaptarnos a las necesidades que tiene nuestro sistema. Otros equipos que también pueden ser instalados y que son de uso frecuente son equipos de medición, monitoreo. Dentro de ellos entra el Power Meter, el PM5563, es el que se encuentra como estándar, o bien también podría ser el PM8244 si necesitamos mayores capacidades de monitoreo, mayor precisión, o en el escenario de que necesitemos un monitoreo de alto desempeño, podemos tener el nuevo medidor ION 9000 dentro del tablero. Y todos estos, los equipos eléctricos, pues como ustedes saben, son susceptibles a problemas dentro de las instalaciones. Entonces, este tipo de tableros puede tener supresores de transitorios o supresores de picos que nos ayuda a que la vida de nuestros componentes electrónicos incremente. Entonces puede también tener supresores de picos instalados dentro del mismo tablero. Entonces, estos son, por decir, algunos de ellos, ¿no? Tenemos una gran variedad de componentes que podemos instalar tanto de forma estándar como trajes hechos a la medida. En el escenario que ustedes quisieran algún control o alguna aplicación especial, podemos adaptarnos a las necesidades que ustedes tengan. Entrando un poco en materia dentro de los componentes que acabo de mencionar previamente, algunos de ellos vamos a dividirnos ahorita entre lo que serían los interruptores principales y lo que serían los interruptores derivados. Los interruptores principales podemos utilizar interruptores marcos P o marcos R, los cuales ya también tienen unidades de protección MicroLogic que pueden tener capacidades de monitoreo en una medición clase 2.
En el caso del marco P, disponible hasta 1200 amperes hacia abajo. En el caso del marco R, disponible hasta 2500 amperes. En este tipo de interruptores, cuando se utilizan como principales, si se fijan, el método de conexión ya no es un método de conexión I-line, es un método de conexión a través de barras. Tanto en la parte superior como en la parte inferior, acometida como la carga, sería a través de barras. Estas barras nos estarían llevando hacia el área donde nosotros podemos acometer con los cables de una forma segura. Entonces, estos son los interruptores principales que pueden ser, en su versión de caja moldeada, los PowerPack. Si necesitamos algunas características diferentes en cuanto a prestaciones, a lo mejor temas de monitoreo o mayores capacidades, tenemos el MasterPack MTZ. El MasterPack MTZ, hay dos versiones que pueden estar incluidas dentro del QD2. El MTZ2, que es un marco, si ustedes conocían el NW, es de dimensiones similares, que puede llegar hasta 3000 amperes. Este MTZ2 es el que se estaría utilizando en secciones principales o en secciones combinación hasta 2000 amperes. En el caso de las secciones principales en caja moldeada puede ser cualquiera de los dos interruptores, P y R, al igual que en secciones tipo combinación también podemos utilizar el marco P y R en este tipo de secciones. Entonces, les repito, nos podemos adaptar a cualquier tipo de instalación. En algún escenario en donde tengamos mayores capacidades, está el MTZ3, el HAL puede llegar hasta 6000 amperes. En este, si se fijan, las dimensiones son prácticamente, es como tener dos interruptores en uno solo, ya que tiene doble cámara de arqueo, dos conexiones por fase, para poder alimentar a toda nuestra instalación. Entonces, ese interruptor son los que pueden utilizarse como interruptores principales. Hablando de interruptores derivados, tenemos la versión de PowerPack. Todos estos interruptores PowerPack son para montaje de forma en grupo, es decir, podemos tener conexión en un de tipo I-line. Es compatible con toda la base instalada, llámese tableros I-line, llámese QD-Logic o en la versión de QD2. Los mismos interruptores son utilizados en cualquier base, por lo que si ustedes ya tienen algo instalado, sin ningún problema pueden insertar y tener listos para utilizar los interruptores que ya tengan ahí en su almacén para algún reemplazo, ya que es completamente compatible esta tecnología para cualquier tipo de tableros con conexión I-line. Para el tipo de interruptores de caja moldeada, para una versión, aquí vamos a estar hablando tanto de desempeño como de características, de posibilidades que tiene, donde la versión más básica estaría disponible solamente para hasta 208 amperes, que es el marco Q, el cual nos tiene una capacidad de corriente de hasta 225 amperes. Después de ahí, el siguiente marco que seguiría sería el marco B. El marco B ya nos permite soportar hasta 480 volts con posibilidad de tener interruptores de una fase, dos fases o tres fases, hasta 125 amperes. Este interruptor marco B es el que reemplazó a los FA y FH. Si ustedes no lo sabían, ese es el que es el sustituto directo. Si necesitamos algunas características adicionales, como pudiera ser monitoreo embebido dentro de la misma unidad, estaría el interruptor marco H, que está disponible hasta 150 amperes. Se fijan, tanto el B y el H y el Q coinciden en ciertos rangos de corrientes. ¿Dónde utilizar cada uno? Pues ya dependerá de la instalación. Si necesitamos, si nuestra instalación está en estos rangos de voltaje de 208 volts, pues podemos utilizar el marco Q y con esto optimizar el presupuesto de nuestra instalación. En el escenario de que necesitemos mayores tensiones, pudiéramos tener el marco B, que nos permite tener hasta 125 amperes, pero ya en 480 volts.
El marco H lo utilizaríamos en algún escenario en donde necesitemos tener una coordinación de protecciones o monitoreo embebido dentro del mismo interruptor, al igual que el marco J, que llega hasta 250 amperes. En cuanto a dimensiones, el marco H y J tienen las mismas dimensiones de instalación. Lo que varía es el tipo de marco o la capacidad, la robustez que tiene interna, ¿no? Y la capacidad que puede aguantar cada uno de estos. En el caso de los interruptores un poquito más grandes, en todos estos rangos de interruptores que acabo de mencionar, un interruptor de 3 fases o trifásico ocuparía 4.5 pulgadas en cuanto al espacio de instalación requerido dentro del tablero I-Line. Ya yéndonos a marcos más grandes, que sería el marco L, el cual tiene la versión anterior, que es el LA-LH, que solamente es un interruptor termomagnético, y llega solamente a 400 amperes, o la versión con unidad electrónica Micrologic, que tiene la posibilidad de llegar hasta 600 amperes. El que le seguiría sería un marco M, que nos permite tener hasta 800 amperes, y mientras el marco P nos permite tener hasta 1200 amperes. Entonces, mientras vayamos, el marco L ocupa 6 pulgadas en cuanto a espacio de montaje, mientras el marco P y M ocupan 9 pulgadas para su instalación. Entonces, yendo un poquito, indagando hacia qué características puede tener cada uno de estos interruptores, podemos mencionar que los interruptores PowerPack pueden tener su versión básica o versión termomagnética, la cual tiene una curva de disparo fija, que ya no se puede mover, que sería la versión más sencilla, o podemos irnos a unidades electrónicas, si lo que necesitamos es tener una configuración donde requiramos una mejor coordinación de protecciones o requiramos temas de monitoreo. Entonces, en interruptores marcos H, J y L, tenemos 3 unidades de protección. Aparte hablando de la termomagnética, sería la fija. Estas que estaré hablando son las unidades electrónicas, en donde ya podemos hacer un ajuste para una mejor coordinación de protecciones. La estándar nos permitiría solamente hacer el ajuste de la curva de disparo sin tener capacidades de monitoreo. Esa sería la estándar. La unidad A o de amperaje, adicional a tener estos ajustes para una mejor selectividad, podemos tener también monitoreos de corriente. Podemos saber lo que este circuito en particular, sin necesidad de meter un medidor adicional, poder saber lo que esta carga nos está consumiendo en cuanto a amperes. Ajá. En el escenario de la unidad E para los marcos HJL o la P y H para los marcos P y R se dividen, ¿no? En el caso de la E nos permite tener adicional a las mediciones de corriente, mediciones de voltaje, y al tener voltaje y corriente podemos tener potencias. Y en esta unidad E, lo más que podemos llegar a tener es un porcentaje de distorsión armónica. Nos puede decir esta carga, si tiene a lo mejor un 15% de THD en voltaje en corriente, y con esto ya poder tomar alguna decisión en cuanto a ese circuito que nos está aportando armónicos en nuestra instalación. Para interruptores de mayor tamaño, que sería el PIR, es un modelo similar. Empezamos la estándar, que se fija no tiene opciones de monitoreo. La de A, que ya tiene opciones de monitoreo de corriente. La P, que tiene opciones de potencia. Y la H, que tiene opciones de distorsión armónica. Hablando de las unidades anteriores son las que se pueden tener dentro de los interruptores de caja moldeada. Hablando de interruptores, mencionábamos HJL, que sería la unidad pequeña, y el marco PIR, que sería la unidad grande. Que la unidad grande, hablemos, es parecida a la que tenían los interruptores NW, como lo que están viendo aquí al lado izquierdo.
que puede tener sus diferentes variantes, 2A, 2E, hasta 6P o 6H, dependiendo de la versión que nosotros necesitemos. Lo que conocíamos anteriormente en el NW eran estas unidades. Ahora con el MTZ, todas estas unidades pasan a ser una Micrologic X. Y de tener 3, 6, 7, 8, 10 versiones de unidad Micrologic, pasamos a solamente 3 versiones. Tenemos una unidad 3X, 5X y 6X. Ajá. La X, esto es porque el Masterpack MTZ nos da una gran flexibilidad en cuanto a configuraciones y características que podemos tener a través de módulos digitales. Estos módulos digitales, para hacer alguna analogía con lo que a lo mejor ustedes conocen cotidianamente, es como tener una aplicación, una app dentro de la unidad. Es decir, una app finalmente es una característica adicional. Entonces, nosotros podemos acceder a una tienda en línea o desde un inicio solicitarlo con algún módulo digital especializado y tener nuevas prestaciones en el interruptor sin necesidad de cambiarlo. El interruptor, la unidad Micrologic X, una de las características que también tiene es una medición clase 1. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos tener una precisión más certera en nuestra instalación y poder tener valores más exactos, ¿no? Del más o menos 1% en cuanto a al porcentaje de precisión en la instalación. En este tipo de interruptores, los módulos digitales se pueden ser instalados, les digo, a lo largo de la vida del interruptor. No necesitamos tener todos los módulos digitales, es como nuestro teléfono, si nos sale alguna característica adicional, en cualquier momento lo podemos comprar y como cualquier fabricante, se siguen desarrollando nuevas características, ¿no? Y como ustedes habrán visto en sus teléfonos celulares, a lo mejor el día de hoy no existe tal aplicación, pero el día de mañana alguien creó una aplicación diferente. Lo que hace es ir a actualizar el firmware o el software que tiene embebido la unidad y con esto ya puede tener acceso a nuevas prestaciones, a nuevas características sin necesidad de cambiar el dispositivo o sin necesidad de poner accesorios adicionales. Entonces esto se vuelve muy importante en cuanto a toda la vida útil del Masterpack MTZ. Veo que hay muchas preguntas muy interesantes. En este momento mi compañero Roberto Rosillo va a empezar a responder algunas de estas que han estado enfocadas hacia los interruptores de caja moldeada. Mi compañero Roberto Rosillo es el especialista en este tipo de dispositivos. Entonces, bueno, le cedo por un momento la palabra a Roberto, que nos va a apoyar a contestar algunas de las preguntas. Hola Iván, muchas gracias. Hay preguntas muy buenas, en este caso muchas relacionadas al interruptor MTZ. Voy a responder algunas, así también como la de los interruptores que han hecho para lo que es el marco Q. Y pues bueno, inicio con la parte de los interruptores MTZ. Me preguntan si se puede instalar una unidad X o una Micrologic X en un interruptor NW. La respuesta es no. No son compatibles. Son dimensiones diferentes, por lo cual no se puede insertar una Micrologic X en un interruptor NW. Otra pregunta es, ¿se puede colocar una Micrologic X a un MTZ que tenga una Micrologic APOH? Yo creo que es muy relacionada. No se puede colocar ninguna Micrologic X de MTZ en los interruptores NW y no podríamos, por ejemplo, actualizarla, ¿no? Si tenemos una A, una P, una H, a una Micrologic X no es posible. También nos preguntan, necesito actualizar la maleta de pruebas para las Micrologic. ¿Quién me puede ayudar a atender este trabajo? Hoy en día, para lo que es el interruptor MTZ, ya no se requiere de una maleta, ya es a través de un software que se llama EcoStruxure Power Commission. Nos conectamos directamente al MTZ con nuestra PC, con el software descargado, y el mismo software nos permite hacer las pruebas de disparo o de ajustes, lo que antes se requería la maleta, ahora ya no es necesaria. También nos preguntan si las unidades de protección de 15 a 600 amperes se insertan dentro del interruptor o ya cuentan con ellas. Si nosotros tenemos una selección
ya sea una unidad electrónica básica, que es la oferta estándar para los interruptores en este caso, de 400 o el marco L, por ejemplo. Si nosotros agregamos o queremos subir a una unidad Micrologic avanzada en este tipo de marcos desde 15 a 600 amperes, lo que necesitamos es tener un interruptor con estas características, con esta nueva unidad electrónica, pero es muy importante determinar qué es lo que queremos obtener del interruptor. Si queremos tener únicamente medición o medición en corriente, o si queremos también tener toda la medición de energías, y también si lo queremos llevar a la parte de comunicación. Eso es algo muy, muy importante, que es lo que comentaba mi compañero Iván. Tenemos diferentes unidades y cada una de ellas va a depender de las necesidades que nosotros requiramos. Otra pregunta es, quería preguntar si solo utilizan breakers marco P y marco R. Estos interruptores se utilizan como principales o derivados en marco P hasta 1200 y el marco R podemos llegar hasta 2500. Puede ser el interruptor principal de una sección o incluso puede ser también un derivado en diferentes capacidades, pero algo muy importante aquí es que el marco P en la versión I-Line, que digamos insertarla en el bus de distribución I-Line que viene el QD2, solamente es hasta 1200. La medición de unidades E, ¿cómo se realiza y qué requerimos? Pues bueno, antes en el NW nosotros teníamos una unidad E de energías, ahora con el MTZ, cualquier unidad que tengamos, ya sea una 3, una 5 o una 6.0X, le podemos agregar lo que comentaba mi compañero Iván, módulos digitales para poder así llevar lo que es o obtener de nuestro interruptor lo que son los parámetros de energía y potencia. En la sección de combinación, el interruptor superior puede desconectar los interruptores o son completamente independientes. En una sección de combinación tenemos nuestro interruptor principal. Si nosotros abrimos ese interruptor principal, nos va a desenergizar todo lo que es el bus o lado carga del interruptor, y si tenemos interruptores derivados, los va a desenergizar también. Por lo cual podemos decir que los interruptores derivados son independientes, pero el principal, si nosotros lo abrimos, sí nos va a desenergizar todos los interruptores derivados. Otra pregunta es, mencionas que se pueden tener en los tableros QD2 como interruptor principal un marco R, se puede tener también un tipo de marco como interruptor derivado, ya lo comenté. Sí lo podemos tener, solamente considerar que hasta 1200 vamos a tener la versión de poder enchufarlo en el sistema I-Line, y superior a 1200 ya sería la versión zapata a zapata, y es un diseño que es con conexión de buses. Otra pregunta es, ¿por qué el modelo Q no es tan comercial? De hecho, a principios de este año fue liberada una oferta, estamos hablando de aproximadamente como 49 referencias, 50 del marco Q, en donde su principal función es cubrir necesidades desde 70 hasta 225 amperes en la versión I-Line, por lo cual está disponible en sistema para poder hacer uso de ellos. También me preguntan sobre la tensión de operación de este marco Q. La tensión de operación del marco Q es de, digamos, el rango desde los 200 hasta los 240 volts, principalmente para este nivel de tensión. Superior a este nivel de tensión ya requeriríamos utilizar el Power Pack B o un marco H o un marco J, dependiendo de las capacidades. Pues Iván, estas son muy buenas preguntas y espero haber respondido todas con claridad. Y pues bueno, te cedo la palabra nuevamente. Gracias. Muchas gracias, Roberto, por tus aportaciones. Bueno, continuando un poquito con las preguntas que estuvieron haciendo desde el punto de vista de la estructura, preguntaban en el caso de los interruptores del tipo combinación, si el interruptor puede proteger o desconectar a los interruptores de abajo. Sí, la respuesta es sí. De hecho, ese es un objetivo de la sección tipo combinación, el poder tener una interconexión entre el interruptor principal y los derivados. Ajá. Entonces, si desconectamos o abrimos el interruptor llámese Master Pack o el Power Pack marco POR,
De igual forma se van a desenergizar todos los interruptores que podamos tener en esa sección. Entonces, esta sección nos sirve como una mezcla de principal con derivados. Otra pregunta que hacían por ahí en cuanto a las capacidades de las secciones, pues sin entrar en tanto detalle voy a repetir todas estas. La principal puede llegar en caja moldeada en marco PR hasta 2500 y en caso de Master Pack hasta 5000 como estándar, 6000 como especial. La de enlace de igual forma, hasta 5000 como estándar, 6000 como especial. Principal enlace está disponible solamente hasta 3200 amperes con interruptores removibles. Las secciones de alimentadores, en el caso de marcos de caja moldeada P y R, puede llegar hasta tener hasta los dos interruptores, esta es hasta 3000 amperes. Esta sección de feeder de 30 pulgadas de frente es hasta 3200 amperes en el bus vertical. Esta sección de 36 o 42 pulgadas de frente es hasta 5000 amperes en el bus vertical. La sección tipo combinación en marco P y R puede ser 1200 o hasta 2000 amperes. Y la combinación con Master Pack MTZ de igual forma hasta 2000 amperes. Puede ser de una columna solamente en el caso de tener un marco P o R. En el caso de tener interruptor de caja de potencia Master Pack tiene que ser de doble columna. Las de distribución pueden llegar hasta 3000 amperes. Otra pregunta que hacían es si se puede tener, si es resistant. Este tipo de tablero se considera como un metal enclosed, es decir, no es resistente al arco interno. Sin embargo, podemos poner relevadores de protección contra falla de arco, como especial, nuestra familia BAMP. Como este tipo de relevadores lo que hace es ponerse un sensor de corriente, un TC, que abarca las diferentes fases, y también sensores de ópticos, ¿no? Que nos están detectando. Como ustedes saben, ante una falla de arco eléctrico, lo primero que empieza a suceder es una explosión. Y también empieza a subir la corriente de forma infinita, ¿no? Entonces, son los dos principales valores que se monitorean. Entonces, lo que puede hacer este relevador es mandar un disparo cuando está empezando a suceder una falla de arco. Entonces, con esto podemos abrir el interruptor. Una falla de arco, lo único que podemos, si queremos que sea resistant en la estructura, necesitamos un tablero PZ4 o un CSM. Si queremos lo que es proteger el equipo o poder disminuir la cantidad de daños que podemos tener dentro del mismo, podemos poner este relevador BAMP sin ningún problema. Entonces, eso sí se puede se puede tener, ¿no? Entonces, estas son ahorita algunas de las preguntas. Por favor, gracias por tener todas estas preguntas, sigan escribiéndonos, estamos viendo todas estas, seguiremos con la presentación y antes de terminar, tener otro espacio de preguntas, ¿no? Entonces, en cuanto a características, les decimos que nos podemos adaptar y esta es una forma en la que nosotros les recomendamos ir, ¿no? Para también que ustedes puedan tener y ganar más cantidad de proyectos, no tener que ofrecer un tablero Rolls-Royce con el monitoreo cuando el usuario no lo va a requerir. Entonces, lo que recomendamos es que para edificios pequeños o medianos, utilizar un interruptor de caja moldeada como interruptor principal, llámese un marco P hasta 1200 o un marco R hasta 2500. Esta sería nuestra recomendación. Y como hemos visto previamente, tanto el marco P como el marco R se pueden tener en secciones tipo principal o en secciones tipo combinación. Entonces, este sería como nuestro primer filtro en cuanto a características, ¿no? Y lógicamente todo esto va derivando en el presupuesto que pueda tener la instalación. Ya si necesitamos mayores capacidades de corriente o mayores características en cuanto al desempeño o accesorios que pudiera tener los dispositivos, podemos hacer uso del MTZ. Entonces, si se fijan, pues es como una especie de escalerita. Lo que yo les recomiendo es tratar de ir descartando. ¿Qué necesitamos? ¿No? Saber el por qué necesitamos, por decir, un medidor.
si necesitamos un medidor nada más para saber la corriente del sistema, tal vez la misma medición embebida que tienen los interruptores POR, que es una medición clase 2, es suficiente, ¿no? Y cuestionar eso para poder optimizar y tener una instalación eficiente, ¿no? Y también ustedes que funcionan como contratistas, pues puedan ser más competitivos al momento de ir y ganar un proyecto. Entonces, esta es como una pequeña guía rápida para poder establecer qué tipo de interruptores poder utilizar para qué configuración. Siempre va a estar disponible desde el marco PR hasta el marco MTZ. Otro de los accesorios que veíamos que podíamos tener son los supresores de transitorios. Los supresores de transitorios nos permiten llegar a tener una capacidad de supresión de hasta 480 kA. Son supresores de varistores de óxido metálico, y tenemos dos opciones de montaje. La principal sería con un montaje en el cual nuestros módulos supresores están instalados en la parte trasera del panel de control, y en la parte frontal está el display. Con este tipo de montaje, lo que podemos garantizar es tener hasta 480 kiloamperes de supresión. Si por alguna razón tenemos problemas de espacio porque llámese que tengamos muchos accesorios de control o de comunicación, o simplemente a lo mejor ya tenemos un equipo instalado, otra opción que podemos tener es un supresor que se instala como si fuese un derivado, en un montaje tipo I-line. Entonces, ocupa espacio de un interruptor derivado, como si se fijan es un poquito más grande que un marco P, y lo que puede soportar es hasta 240 kiloamperes. Entonces, esta versión nos podría ayudar si tenemos problemas de espacio de instrumentación, o bien si ya tenemos un tablero que no tenga supresores y estamos teniendo daños en nuestros equipos electrónicos, el cómputo, ahora con todas las luminarias que ya tienden a ser LED, con nuestros servidores, o si la parte industrial un PLC, etcétera, etcétera, podemos instalarlo sin ningún problema. En cuanto a monitoreo, pues ya también les mencionaba que tenemos los interruptores desde el PM5000 hasta el 8000. En la versión 5000 que utilizamos es el 5563, y la versión 8000 es el 8244. Estos tipos de medidores pues, nos permiten una precisión menor al 0.1%. Entonces, aquí también es importante, ¿para qué necesitamos el monitoreo? Y regreso un poquito al comentario que les había hecho previamente, en el cual podemos tener nuestros interruptores marcos P o R como equipo de monitoreo, que a través de una interfaz podamos verlo de una forma más grande. El mismo MTZ tiene una medición clase 1, que también es muy buena para el tipo de una cometida. Podemos tener una precisión muy adecuada en cuanto a nuestra instalación, y con los módulos digitales tener temas de calidad de la energía. Sin embargo, si ya necesitamos más características de monitoreo, podemos ir a los Power Meter, ¿no? De ahí, si necesitamos todavía mayor desempeño, tendríamos que irnos hacia el ION 9000, ¿no? Que es nuestro medidor de alto desempeño, nuestra gama alta. Entonces, si se fijan, nos adaptamos a todo. Y lo que quiero aquí, el mensaje que quiero que les quede claro es qué tipo de medición necesitamos, porque esa es una de las muchos inconvenientes que a veces se tienen, ¿no? Y cuestionamientos que pudiéramos tener. Y hay veces que estamos prescribiendo o especificando un medidor de este estilo, un Power Meter, para alguna aplicación, a lo mejor un edificio pequeño que no requiere estos niveles de precisión. Y tal vez con la medición clase 2 de un marco POR podemos optimizar considerablemente el costo de nuestra instalación. Además de que no necesitamos TCs externos, ya que los tiene embebidos el mismo interruptor. Si no es suficiente esa medición clase 2, vamos a la clase 1 con el MTZ,
o podemos ir con estos medidores. Entonces, lo que quiero es que les quede claro en este tema del cómo ir hacia el mercado, cómo atacarlo, no solo en el tema de los interruptores, que ya les mencionaba ahorita, sino también en el tema de monitoreo, ¿no? Que se vuelve día a día más crítico y que cada vez lo solicitan más. Entonces, esta parte se vuelve medular. Por eso es que les expliqué las unidades que tenemos, qué pueden hacer. También en algún escenario en el que necesitemos monitoreo en algún derivado, sin ningún problema el interruptor marco H, J o L o los marcos P y R pueden tener también la medición y con esto ahorrarnos muchos gastos que pudiéramos tener con este tipo de medidores y no solo en el tema del costo, sino también en el tema de instalación, ¿no? Es más difícil poder instalar, tenemos que parar la instalación para hacer una aplicación adecuada de este tipo de medidores, mientras que los interruptores de caja moldeada con unidad electrónica ya lo tienen embebido. Y pues bueno, lo importante es que nos podemos adaptar a cualquier necesidad, ¿no? Ya desde una aplicación muy sencilla hasta una aplicación muy sofisticada, en la cual podemos incluirnos en un monitoreo local o remoto, hacia un sistema PME, Power Monitoring Expert, o PSO, Power Scale Operation, si es que requerimos más. Otro dentro de las arquitecturas que manejamos en el QED2, una de las preguntas que hacían por ahí también es qué significa QED2, ¿no? La Q es de que es un tablero que tiene mucha calidad, con los estándares más altos de calidad, el UL, NOM y sísmicos. La E, de que es un tablero eficiente, con las diferentes configuraciones de secciones y todos los accesorios que se le pueden poner, lo podemos hacer muy eficiente. Y de digital, podemos tener temas digitales de comunicación, monitoreo en nuestro dispositivo. Dentro de las arquitecturas que manejamos está Modbus, puede ser Modbus a Ethernet o Ethernet directo, siendo Modbus a Ethernet en el cual cada derivado o interruptor tiene una interfaz a Modbus o IFM, por sus siglas en inglés, y todo esto está conectado a un gateway o una pasarela que traduce todo el lenguaje Modbus hacia una conexión tipo Ethernet. Esta conexión pues nos garantiza en un punto tener acceso a todos nuestros derivados y con esto poder leerlo en tiempo real lo que está sucediendo. Y el Ethernet directo lo que cambia principalmente es que en lugar de tener IFMs o interfaces a Modbus, tenemos IFS o interfaces a Ethernet, en las cuales ya tiene un mejor desempeño en cuanto a nuestra comunicación. Entonces podemos adaptarnos. Entonces, dentro de las conclusiones que podemos tener con el QED2 es una instalación fácil y optimizada a través del sistema de conexión iLine, con todos los tipos de secciones que les mencioné previamente. El tema de calidad, con certificación UL, certificación NOM, certificación sísmica, muy importante, y sobre todo en las instalaciones que están en zonas sísmicas, ¿no? Que México se caracteriza por eso. Una solución para cada aplicación. Como ustedes pueden ver, tanto en los interruptores tenemos desde los principales, desde características que nos van a proteger, caja moldeada, hasta interruptores de potencia. En el caso de los derivadas, desde el marco Q hasta el marco R, todo con la misma calidad y la misma certificación UL. En ese aspecto no escatimamos en temas de calidad. Todos los dispositivos que instalamos dentro de nuestros tableros son de la mejor calidad y están certificados con normas internacionales que lo avalan. Es compatible con la base instalada. Y hablando de los interruptores, mencionaba el sistema de montaje iLine, es el mismo tipo de interruptores. Y para garantizar que puede ser compatible con un QD lógico, con algún tablero existente,
ya sea de dos formas. Uno, garantizando que la posición del bus horizontal o el bus que corre a lo largo del tablero tenga la misma posición, y esto nos lo pueden requerir desde una cotización para que se especifique de esa forma y se pueda acoplar sin ningún problema a la base instalada. O si llamémosle que lo querramos acoplar a un tablero diferente, ya sea de otra marca o de una generación anterior que no tenga el bus a la misma posición, a través de nuestra sección de transición. Un tema muy importante que se especifica en la NOM 001, en el artículo 240-87, que es la protección para algunos esquemas de falla de arco interno. Y recapitulando lo que hacían anteriormente, podemos poner el BAMP, o el ERMS. El ERMS es por sus siglas en inglés, es Energy Reduction Maintenance Settings. Lo que hace es, en interruptores arriba de 1200 amperes, se les puede instalar ya sea un switch físico o una aplicación digital, en el caso del MTZ, este módulo, el cual nos ayuda a que cuando estamos dándole mantenimiento a nuestra instalación, activamos esta protección, y lo que hacemos es mandar a disparos instantáneos la curva de disparo de nuestro interruptor, y con esto reducir el nivel de incidencia que pudiese tener el tablero. Y algo también bien importante es la oferta de entrega rápida. Con el tablero QD2, con nuestros socios comerciales y varios distribuidores, se tiene una oferta estandarizada, la cual ellos tienen inventario y pueden integrar tableros de soluciones de edificios pequeños y medianos en un tiempo récord, ¿no? Si tienen stock de todos sus componentes, pudieran hacer tal vez en 48 horas o dependiendo de las características, ¿no? Tenemos nuestra base de socios comerciales certificados para este tipo de aplicaciones. En caso de las unidades MicroLogic, ¿qué diferencia hay entre los códigos de letras y qué significa cada uno de ellos? Pues bueno, recordemos que en las unidades MicroLogic vamos a tener la opción de MicroLogic A, la MicroLogic E, la MicroLogic B, la MicroLogic H, pero estas van a depender en este caso de lo que es el tipo de interruptor. Normalmente para un interruptor H a un interruptor L vamos a poder tener la A, que nos va a medir corrientes, la E, que nos va a medir energías, y lo que es para los interruptores marco P, R, vamos a tener la posibilidad de tener A, que también es corriente, la P, que es de potencias, y la H, que es de armónicos. Entonces, la selección va a depender de lo que nosotros querramos obtener de medición, de los parámetros de medición de nuestro interruptor. Hay otra pregunta que hace referencia a la actualización de las unidades MicroLogic, que si es solo a través de software o se debe de agregar algún hardware. Toda la actualización de las unidades MicroLogic es a través de lo que es la PC con el software instalado EcoStruxure Power Commission, conectado directamente al interruptor, y una vez que estamos conectados al interruptor está la opción del firmware. Entonces ahí nos vamos y le vamos a dar a actualizar el firmware. De esta forma nosotros vamos a poder tener actualizada la unidad MicroLogic en base a las últimas actualizaciones. También nos preguntan sobre lo que es el código de red, si nuestros interruptores pueden dar lo que son los parámetros que pide el código de red. Aquí sí me gustaría hacer como una especie de aclaración en la que, de acuerdo al conocimiento que se tiene o con el que cuento, el código de red va orientado principalmente en cuestiones de medición a el equipo de media tensión, es decir, a la cometida de media tensión, que es en donde CFE o que es el proveedor de energía va a estar monitoreando que cumplamos con los parámetros. Ya más abajo, digamos, este es un tablero de distribución. El tablero de distribución no es tan necesario que tengamos los parámetros que se pidan en el medidor de media tensión, sino tener una idea de lo que nosotros pudiéramos estar aportando. ¿Y cómo podemos tener esa medición? Pues bueno, viendo lo que es el voltaje, la corriente, la frecuencia, el factor de potencia. Si tenemos la unidad H, serían los armónicos, o si con el Master Pack podemos, a través del módulo digital,
estar validando los armónicos. Entonces, con esto pudiéramos tomar acciones para agregar equipos, ya sea bancos de capacitores o filtros activos, para reducir estas, pues bueno, mejorar lo que es el factor de potencia y los armónicos, para así llegarlos a la medición de media tensión. También hay algo relacionado a la cuestión de lo que es igual lo del Power Pack Q. Sí, está disponible, y sí, es principalmente su objetivo es operar en tableros para una tensión de 208, que viene en el sistema de selección en el tablero QD2, hasta 240. Bueno, me gustaría contestar algunas preguntas adicionales que han salido desde el punto de vista del tablero, que son un poquito recurrentes. Una es el acoplamiento hacia un tablero existente QD Logic, si se tiene alguna sección de acoplamiento o si se tiene algún diseño estandarizado o algo así. Les mencionaba, el tablero QD2 puede ser que no sea necesaria ninguna sección de acoplamiento para hacer la conexión, pero ahí le pongo un asterisco porque necesitamos validar ciertas características. El QD2 puede tener la posición del bus horizontal en 3 posiciones: en la parte superior, en la parte intermedia o en la parte inferior, con un faseo ABC neutro cuando la cometida es inferior, o neutro ABC cuando la cometida es superior. Entonces, hay que validar estas 3 cosas. Uno, en el caso del QD Logic, solamente teníamos el interruptor en la parte, el bus horizontal en la parte intermedia, en un faseo ABC neutro, a una posición de 27 pulgadas del frente. Estas características que acabo de mencionar se pueden dar en el QD2 para ciertas configuraciones, y así no necesitaríamos de ninguna sección de acoplamiento. Pudiera ser transparente, simplemente con los mismos eslabones hacer la conexión, pero sí tendríamos que garantizar que se cumplan estos requisitos. En el caso de que no se cumplan, o que ya sea que un QD2 que tuviera la posición en la parte superior, inferior o en una parte diferente a 27 pulgadas, o en la casa el neutro no esté hasta abajo sino arriba, sí será necesaria la sección de transición, y para esto nuestro equipo de ingeniería puede hacer el arreglo para acoplarse sin ningún problema, ¿no? Pero si desde un inicio se nos especifica, lo podemos tener para que ustedes no tengan que usar esa sección de transición. ¿Es posible tener un transformador seco en una sección QD2? Sí podemos acoplarnos a un transformador. De hecho, estamos cerca de tener en nuestra oferta de entrega rápida secciones que se van a poder acoplar a nuestra oferta de transformadores trial de una forma sencilla y rápida para las configuraciones más comunes. Para otro tipo de transformadores que pudieran tener posiciones diferentes en cuanto a conexiones o faseo, nuestro equipo de ingeniería puede hacer el diseño de acuerdo a la medida. Les agradezco su participación y nos vemos próximamente. Muchas gracias.